Luego que decayó el fenómeno cultural chavín, que se extendió a lo largo de todos los Andes centrales, comenzaron a desarrollarse culturas regionales en diferentes sectores del mismo territorio. De esta forma, la teocracia, como primera forma de gobierno, progresivamente va decayendo, claro, durante varios siglos de periodo, progresivamente va decayendo hasta que empiezan a desarrollarse las élites y una mayor jerarquía en la organización de la población. Bienvenidos sean mis estudiantes a esta sesión número 10, la cual hemos denominado urbanismo temprano. Veamos el paso de los centros ceremoniales, condicionados por la teocracia, a los centros urbano-teocráticos, o también lo que Canziani en su libro llama las primeras ciudades. Comencemos por el contexto físico y cultural. En este periodo se le denomina desarrollo de las culturas regionales, según Guillermo Lumbreras, e intermedio temprano, según John Rowe. Se caracteriza por una intercomunicación territorial regional que, como ya hemos visto pues previamente con lo de Chavín, Cupisnique y Paracas, eh, permitió el intercambio, la comunicación también entre diferentes aldeas y asentamientos de los diferentes pisos ecológicos del territorio. Esto por las evidencias que se encuentran pues por las evidencias encontradas de restos de comida, pues no, eh, lo que se encontró en las construcciones de aquellos tiempos, porque según las interpretaciones de los arqueólogos, pues evidencian ese intercambio antes mencionado. También en este contexto físico y cultural hay nuevos patrones de asentamiento debido a que, como ves en la imagen derecha, en esa reconstrucción hipotética, en ese dibujo hipotético de cómo se transforma el territorio, con obras de irrigación como canales, acueductos, transformación y fertilización del suelo mediante humedales o los primeros andenes, eh, hay una nueva forma, un nuevo patrón de asentamiento más complejo entre aldeas, eh, centros ceremoniales que tienen también función residencial, por eso reciben el nombre de centro urbano teocrático, e incluso ciudades, primeras ciudades ya zonificadas. Mira la imagen entonces del lado derecho, ¿no? Ya se crean canales, se ha fertilizado todo ese territorio, entonces el contexto físico y el cultural pues se ha transformado. Hay una relación entre valles. Eh, Esto también produce mayor capacidad de producción, que incluso van a haber temporadas de excedentes de producción de recursos en la costa, en la sierra, que va a permitir por un lado financiar esta economía, pues no hay monedas, pero existe el trueque, y con esta economía, con este financiamiento, pues se van a construir estos grandes montículos, estas grandes huacas y complejos, como los casos que vamos a estudiar posteriormente. Con esta estructura religiosa y social tan compleja y también tan jerarquizada entre gente de élite, guerreros, artistas, sacerdotes, no necesariamente en este orden, campesinos, hasta incluso esclavos, es que va a haber una arquitectura especializada y bastante diversa, de acuerdo a la función y a las personas pues, que se benefician de ella. Vamos a tomar dos ejemplos, uno ambos en el piso ecológico de la Chala, en la costa, uno en la costa norte, me refiero a Moche, y otro en la costa sur, a Nazca, que son contemporáneos en este periodo, pues que em,
aproximadamente va del 100 al 800 después de Cristo, o sea, contemporáneo con el Imperio Romano, para que te hagas una idea. Ya, bueno, ahí en la imagen derecha tú ves la extensión que tuvo la cultura moche en sus diferentes etapas. No estamos hablando de una cultura joven, o que haya durado poco, estamos como en el caso de los incas, 80 años, ¿no? Estamos hablando de una cultura o civilización que tuvo bastante tiempo para desarrollarse. ¿Ves? Entonces mira ahí en el mapa pues del Perú chiquito que está mostrado ahí en esa imagen, prácticamente casi bordeando con Piura hasta Casma. ¿Cómo es que lograron desarrollarse y comunicarse entre toda esta expansión de su territorio, de su gobierno? Primero que nada, fertilizando la tierra, como te dije pues antes, ¿no? Para crear grandes, producción para abastecer a toda esa población, entre la pesca de mar, que era un recurso abundante, y también, los frijoles, la papa, quizá por intercambio, ¿no? Entonces, se tuvo que desarrollar obras de ingeniería, de irrigación, como por ejemplo este canal La Cumbre, que llega por Ascope, que hay vestigios todavía de este canal en este territorio de la Libertad. Ahí ves una imagen de cómo es que pudieron canalizar el agua de los ríos, llevándolas para poder fertilizar los campos de cultivo. Y la otra cultura es Nazca, en el sur del Perú. También, como ves en ese, quizá más conocida por las famosas líneas de Nazca, pero también tiene características de conocimientos de urbanismo y de desarrollo de sistemas constructivos, además de la integración y el acondicionamiento que vamos a ver más adelante. ¿Ves? Además del manejo de la ingeniería, por ejemplo, así como Moche desarrolló canales, ellos también desarrollan canales y acueductos que mediante estos eh, espacios circulares, como pozos, como ojos, servía de manera de control y mantenimiento para ellos. Estos son los acueductos de Cantayoc, en Nazca. Muy bien, hablemos de la organización de los asentamientos. La organización, como siempre, cerca de una fuente de agua, en el caso de Moche, pues cerca del río Moche, en el caso de Nazca, cerca del río Nazca. La organización, aunque aparentemente se ve irregular, también ten en cuenta que ha sido desarrollada progresivamente durante varias generaciones, pues no en varias décadas. Por ejemplo, acá, por ejemplo, cerca de las fuentes de agua, cerca de los cerros, en una ubicación estratégica. Estratégica porque, por ejemplo, en el caso de las huacas del Sol y la Luna, o sea, de la ciudad Moche, eh, a ver, el cerro se eleva a unos 500 metros por encima del valle, mientras que las superficies de las faldas es surcadas por negros afloramientos de magma volcánico. Estas singulares características, por ejemplo, que son naturales y paisajísticas, eh, le dan una localización estratégica, le permiten la dominación de la margen sur del Valle de Moche. Definitivamente que esto debió de atraer la atención de los moradores ancestrales y ser un lugar llamado a, a ser una sede privilegiada de posteriores y progresivas ocupaciones, como te he dicho. En el caso de Cahuachi, se ubica en la margen izquierda del Valle de Nazca, unos 40 kilómetros en línea recta del litoral. En este tramo se presenta una gran franja agrícola, eh,
Y bueno, el asentamiento se ubica en dirección este-oeste, pues no está desarrollado en dirección este-oeste, mientras que la Huaca del Sol y la Luna, bueno, también están desarrollados en dirección este-oeste, ¿no? Mira acá el norte magnético del punto, también la expansión. Y lo más interesante, bueno, acá se ve mejor, ¿no? Lo más interesante, las dos huacas, los dos grandes complejos monumentales están rodeando a la sección urbana, a la zona urbana. ¿Sí? Volviendo al tema de Cahuachi, en la región de los Nazcas, bueno, como vimos ya en la parte de los pisos ecológicos y los ecorregiones, esta región sur se caracteriza por su acentuada aridez, dado que las cuencas altas de sus valles son comparativamente más reducidas que los de la costa central y la costa norte, o sea, el territorio es diferente a donde se desarrolló Moche. Son también más escasas las precipitaciones pluviales. Acá el mayor recurso que tuvieron los Nazca que supieron aprovechar fue la napa freática, o sea, el agua del subsuelo, mientras que los Moche también aprovecharon las pendientes, pero de los ríos que tenían, pues los Nazca aprovecharon del subsuelo. De modo que los ríos de la región, los ríos en este caso de la región sur, pues a diferencia de los de la región norte, presentan un caudal más limitado. Ahora, atractivo, nos llama la atención cómo en ambos lugares lograron desarrollar la agricultura mediante estas técnicas de irrigación que previamente te mostré. Aquí por este sector, en este mismo valle, está la laguna de Huacachina, porque en estos sectores se generan oasis. Y los oasis, pues tú sabes que son importantes para la creación de ecosistemas. Ahora veámoslo más de cerca. En el caso de las huacas del Sol y la Luna, pues ahí en ese plano vemos la zonificación que tuvo esta ciudad y cuyas evidencias todavía están ahí presentes en las huacas y en los restos de la zona residencial. Mira, por ejemplo, hablando en temas de urbanismo ya, o como usos de suelo, la ciudad estaba orientada, como vimos en el plano anterior, de este a oeste. Sí, los vientos marinos vienen, aproximadamente tienen la dirección, pues, por aquí, tienen la dirección suroeste, vienen así los vientos, de esta forma, ya, los vientos marinos, los alisios también, vientos anuales, em, ya, mira cómo están agrupadas, pues, la zonificación que ellos hacen, ¿no? Las zonas, ceremoniales públicas le vamos a llamar porque la Huaca del Sol se dice que tuvo una función administrativa y de élite más que ceremonial. Los talleres, construcciones o conjuntos arquitectónicos, como le llaman acá los arqueólogos, no le llaman viviendas, sino conjuntos arquitectónicos, porque tienen una mezcla entre industria, textilería, talleres y vivienda popular y vivienda de élite, más que todo vivienda de élite, porque la vivienda popular se encuentra en la periferia, siguiendo estos patrones como en Teotihuacán, pues, eh, perdón, en los Olmecas, como siguiendo este papel en los Olmecas, que estaban pues las zonas más importantes en el centro y las zonas más populares o menos sagradas en la periferia, acá también, de manera similar, ¿te das cuenta? Este, Acá están, ¿no? Vienen los vientos del sur, por ejemplo acá, los vientos del suroeste, ¿no? Imagínate que estás en un taller de alfarero y estás cosiendo, o en un taller de metalurgia y estás cosiendo, pues, ¿no? ¿Hacia dónde se quieren llevar esos vientos? Lejos del centro ceremonial, siguiendo el recorrido. No sé si lo hicieron con esa intención, lo vamos a ver más adelante en acondicionamiento ambiental, pero es interesante estas consecuencias de la orientación. Hay que tomar en cuenta el contexto cultural también, pues, donde se desarrolló esta cultura, esta civilización. Una comunidad de pescadores, lo cual está representado en estos ceramios, que es el mayor registro textual, eh, documental que ellos tuvieron de sus actividades y por lo cual lo podemos entender a la fecha.
De hecho, en este periodo de desarrollos regionales, de las culturas regionales, eh, las manifestaciones como la cerámica, la orfebrería, tanto para Moche como para Nazca, van a cobrar un mayor apogeo. En el caso de Cahuachi, pues como te dije antes, hay dos posiciones aquí. Es interesante, ¿no? A diferencia de Moche, que nos queda claro que es residencial, ceremonial, acá hay dos posiciones. Dos posiciones, por un lado, del lado de el investigador Silverman, por ejemplo, él sostiene que de acuerdo a los hallazgos encontrados, este lugar fue como más que todo un centro ceremonial o gran sitio sagrado por la proliferación de grandes montículos piramidales, más que todo una zona ceremonial con un gran sector, unas grandes hectáreas de producción agrícola. Pero por otro lado, eh, John Roque y Orefice, que es un investigador más contemporáneo en las excavaciones y exploraciones que han hecho hacia estos sectores, han encontrado vestigios de evidencias que sustentan que haya habido ocupación, actividad residencial, zonificación residencial, actividad de personas que vivían ahí, no solamente se dedicaban al culto. Lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Ahora los nazcas, pues como no tenían todo ese recurso tan abundante del pescado, quizá como tenían los moche, o todo ese gran suelo fértil, o esos ríos con un abundante caudal, también tuvieron otras actividades que tuvieron también para que les fortalecieron pues el desarrollo como cultura, por ejemplo la ganadería de camélidos, que no fue ajena para ellos. La presencia está registrada en los enterramientos o sacrificios que se han encontrado en este sector. ¿Ves? Este, la agricultura y bueno, y por supuesto el trueque, el intercambio de productos, ¿no? Ahora, tanto en Cahuachi o como en la Huaca del Sol y la Luna, acá te pongo un ejemplo de la Huaca de la Luna. La concepción pues de la forma que se organiza volumétricamente es mediante plataformas, ¿ves? Plataformas, este, plataformas que se van enterrando sucesivamente. Esto también ha dificultado precisamente las investigaciones que se hacen actualmente, por eso es que se avanza tan lento en esto del hallazgo y las recientes descubrimientos, porque primero que nada es de adobe y ha sido enterrada. Esto hay que hacerlo cuidadosamente. Como el adobe pues es tierra y se integra al territorio, es difícil saber, es laborioso saber dónde termina una etapa constructiva, una fase constructiva de una primera plataforma y dónde empieza la otra. Sin embargo, se han podido hallar evidencias, por ejemplo ahí que lo vamos a ver después, se han podido determinar las fases en las cuales pues se han desarrollado estas construcciones mediante la superposición de plataformas, montículos, como hacían antes en el periodo formativo, ¿no? Enterramiento de templo, como hacían en el arcaico superior también. ¿Qué te parece? Bueno, ahí tenemos la representación de la volumetría de la Huaca del Sol. Infortunadamente, y esta es la parte del infortunadamente, esta construcción no se conserva ya, pues a ver, acá lo podemos ver, ¿no? Digamos, casi el 70% del conjunto total, que incluso fue llamado por algunos, este, la pirámide más grande de Sudamérica, la pirámide de barro más grande de Sudamérica, se ha perdido. Se perdió en la época del virreinato porque unos buscadores de tesoros, pues según cuentan las crónicas, desviaron el caudal del río para que se lleve la huaca como si fuera un huaico y les permita pues ingresar al lugar para ver qué tesoros podían encontrar. Pero el lado bueno, después a pesar de que se ha perdido pues la gran parte, es que todavía queda un poco de ese sector, lo que está en la evidencia y actualmente, como para determinar que esta pirámide pues hipotéticamente hablando habría tenido unos 350 metros de largo aproximadamente en el eje norte-sur y unos 160 metros de ancho.
con una altura de 35 metros en la parte más alta. La volumetría acá, pues, siguiendo este mismo concepto de la organización en plataformas, ¿sí? Este, del sistema constructivo vamos a hablar más adelante. Pero como te dije, el gran corte que se generó precisamente por esta acción de destrucción deja expuesto el núcleo interior de la pirámide, o sea, se puede ver el interior de la pirámide y nos permite examinar sus características constructivas. Deja observar la presencia de una serie de superposiciones de plataformas que revelan la existencia de las distintas fases al momento de construcción de esta edificación. Te digo que no es hecho de la noche a la mañana, pues, ¿no? Incluso la Huaca del Sol, por lo que he leído, se hizo después de la Huaca de la Luna. Las evidencias están en lo que vamos a ver más adelante, las interpretaciones en los ladrillos que la conforman. Este, a ver, creo que se dice que esta construcción se utilizaron, si mal no recuerdo, 150 millones de, de ladrillos de adobe. Lo interesante acá es el trabajo recíproco, el trabajo comunitario, porque em, se hizo progresivamente, igual que acá de la Huaca de la Luna. Cada familia aportaba con una determinada cantidad de adobes que se iban construyendo de manera comunitaria. Sí, esto es un rasgo fundamental que está presente en la cultura andina. Ahora hablemos de la Huaca de la Luna, del cual sí hay evidencia y como te digo, pues se hizo posterior a la Huaca del Sol. No, perdón, se hizo antes que la Huaca del Sol. La Huaca de la Luna fue primero, con un carácter más marcado, religioso, ceremonial, mientras que la Huaca del Sol, pues más administrativo. Esto también por una idea, pues que mencionan estos mismos investigadores arqueólogos, de que recuerda que progresivamente se va perdiendo el poder que tiene la religión y vamos entrando al poder de la élite administrativa. Tiene sentido que la Huaca de la Luna se haya hecho primero, que tiene un carácter más marcado religioso, y la otra que tiene un carácter pues más de élite, de palacio, haya sido posterior. ¿Sí? Ya cuando llega Chimú, por ejemplo, la teocracia ya no tiene tanta influencia. Entonces, como te digo, se ha podido estudiar y determinar a medida que se va excavando las fases diferentes en las que se va desarrollando este recinto. Y en cuanto a la organización interna, pues los ambientes que tú tienes en el lado derecho nos muestran que son claramente ceremoniales, pues, ¿no? Las plazas ceremoniales, los patios de los sacrificios, la roca sagrada donde se encontraron evidencias de sacrificios. Sobre esto también te dije que había polémica porque discusión, algunos sugieren que han sido guerreros honorables, que han sido ofrecidos como sacrificio, otros dicen que han sido esclavos. Como te dije, según la antropología forense que me comentó pues mi maestra, las posiciones en las que se encuentran no evidencian que haya habido un acto eh, salvaje o en contra de la voluntad, por llamarlo de esta manera, ¿no? Más que ha sido como un ofrecimiento voluntario de, de los pobladores que se mostraron para ser sacrificados. Posiblemente con cuestiones de esto, pues del evento del niño, ¿no? Que esos rituales también se encontraron en Chimú y en otras culturas. ¿Sí? Acá vemos pues una gran plaza ceremonial pública y plazas más jerarquizadas hasta poder llegar como si hubiera un recorrido inclusive, ¿no? Público más íntimo hasta llegar a la parte de los sacrificios. Y acá se ve pues el proceso constructivo de las plataformas. En cuanto a Cahuachi, también son aprovechando la topografía accidentada del terreno, es que se hacen estas plataformas de relleno. ¿Ves? Este lugar también está abierto al público para visita, aunque si mal no recuerdo y he leído, pues muchas partes están enterradas para evitar los saqueos y también porque tú recuerdas que este trabajo de excavación arqueológica
es meticuloso. Pero acá hay una reconstrucción hipotética de cómo es que pudo haber sido desarrollada esta gran pirámide que incluso algunos autores consideran que fue la capital de la cultura nazca. Los recintos, las plataformas, con la intención pues de dar esta impresión monumental, casi como una escenografía. Recuerda que esto también tiene su simbolismo y su expresividad de acuerdo a la cultura de aquella época, al contexto cultural de aquella época. ¿Sí? Este tipo de estructuras entre montículos y plataformas que han sido construidas con este sistema que hemos visto, pues eh, casi parecido al de talud tablero, llamémosle montículo tablero, montículo plataforma, ahí está, llamémosle montículo plataforma, que se hacen mediante rellenos y muros de contención, pues se encuentran separadas entre sí estas grandes plataformas, no solamente por explanadas y plazas, sino también por amplias extensiones de terrenos. Por eso es que algunos investigadores dicen acá no puede haber habido una zona residencial, pero otros dicen que sí, por la parte de las evidencias que se han encontrado. Ujú. Entonces, sigamos. En cuanto a las características de las técnicas y los materiales constructivos, primero te voy a mostrar eh, la inventiva que tuvieron estos señores tanto en el norte como en el sur para crear módulos constructivos con los materiales pues, que les ofrece el contexto que es la tierra. ¿Ves? En el lado izquierdo tienes adobes paralelepípedos que se desarrolló con la cultura mocha. Y si los ves tan regulares es porque estos se hacían en moldes o gaveras, se llaman gaveras con V, gaveras de adobe, gaveras de madera, perdón, que servían como molde. Las medidas aproximadas varían entre los 40 por 27 por 16 centímetros o 23 por 17 por 12. No, no es tajante porque no es industrial. Ya. El piso, pues la tierra se mezclaba con con paja y se pisaba y se conseguía pues esta masa. Después estos bloques eran este, secados al sol. ¿Qué te parece? Ahora una característica que nos llama la atención ahí que tú ves en la fotografía es que los adobes tienen marquitas. Esto es lo que te decía antes del trabajo comunitario. Cada familia donaba, por ejemplo, 500 adobes. Los elaboraban, ¿no? Cada familia importante de la élite y los donaban y les ponían su marca para que sepan que habían sido de ellos, pues. Sí, las marcas se hacían con los dedos sobre el barro húmedo, entre puntos y rayas. Las mismas marcas aparecen también en los adobes de la Huaca de la Luna, con lo cual se refuerza pues esta contemporaneidad. Sí, se han encontrado un total de 101 marcas. Claro que en la Huaca de la Luna son menos persistentes que en la Huaca del Sol. Esto por esto la interpretación también de que la Huaca del Sol, al ser algo más de familias, de clanes, de de élite, se considera pues que está construida después. Sí, bueno, con esto se hacían los muros, ¿no? Y por otro lado, en el lado derecho, tienes adobes cónicos o también llamados odontiformes porque tienen forma de colmillos, de dientes, con los cuales en Cahuachi se construyeron los complejos en sus primeras fases. Estos adobes también los utilizaba Paracas, quizá como descendientes pues de esa cultura que también se asentó en el mismo lugar, toman esta manera de desarrollar los adobes. Interesante. Claro que en las fases posteriores se comienzan a utilizar adobes similares a los que tienen acá paralelepípedos, aunque con el borde curvo como abovedado en la parte superior que reciben el nombre de paniforme o adobe de tipo pan. Eso lo vamos a ver más adelante, cuando hagamos un resumen de los sistemas constructivos. Muy bien, ahora con esto pues es que ambas culturas desarrollan muros trapezoidales, ya te he explicado también porque la base siendo más ancha, pues muros que pueden llegar hasta los 2 metros de espesor. Uf, imagínate, 2 metros desde los 0,40 hasta los 2 metros de espesor con la base muy ancha, sirven como sustento, pues, como una gran plataforma, como un gran muro, como si fuera un gran talud que asegura la estabilidad de la estructura. Además,
Por ejemplo, en la Huaca de la Luna se encuentran estos sectores como juntas de dilatación entre cada grupo de aparejos. Este aparejo recibe el nombre de trapezoidal. Cahuachi por su parte también lo tiene, hecho con adobes odontiformes o con adobes paniformes, pero también, si te das cuenta, también son muros grandes que llegan incluso hasta los 8 metros de altura, ¿sí? Y que tienen la base más ancha que la parte superior. Este funcionamiento de este sistema constructivo es bastante elemental, pues, ¿no? Este sistema le podemos llamar de grandes masas y volúmenes porque están rellenos de gravía, de cascajo. Por ejemplo, en el caso de Cahuachi, los rellenos que se han encontrado, pues, entre fueron arena, tierra, vegetales, basura y cascajo de adobe, o sea, desechos de adobe en capas gruesas. A veces se encontraron también postes de guarango, que es este árbol de la costa, pues, que han servido como una manera para estabilizar y controlar las fuerzas laterales, ¿no? Em, como si fueran refuerzos, como el concreto armado. Qué interesante. Ahí, por ejemplo, en la imagen, aunque no es exactamente de Cahuachi, porque ahí dice Sican Mochica, o sea, la cultura lambayeque y la cultura moche, comparten en común. No hemos hablado de la cultura lambayeque, pero comparten en común esta unidad constructiva que es el adobe paralelepípedo, en la cual, por ejemplo, los moches utilizaban paneles de adobe, se creaba una gran plataforma y luego se iban superponiendo varias plataformas. En el caso de lambayeque era como que un poco hueco, ¿no? Y lo reforzaban con vigas de algarrobo o de guarango. A ver. Ahora, bueno, antes de esto también algunas cositas más con relación al sistema constructivo de las edificaciones monumentales. Te estás dando cuenta que se hace más complejo y más elaborado la inventiva con la que desarrollan estas construcciones. Por ejemplo, en el caso de las huacas del Sol y la Luna, se han construido, como te dije, con estos adobes, ¿ya? Y según pues, las investigaciones, por ejemplo, de los arqueólogos, repito, han notado que los adobes que conforman los rellenos constructivos, o sea, los rellenos constructivos, pues los del interior, están dispuestos en un aparejo trabado, con abundante mortero de barro. O sea, interesante las coincidencias, no sea Cahuachi, sea Moche. Es más, también se han encontrado vestigios de quincha, con lo cual la quincha únicamente no es cosa de algo popular o de ambientes domésticos. ¿Sí? Lo que pasa es que es difícil determinar, pues como te repito, exactamente qué funciones tuvieron. Por ejemplo, volviendo al tema de si fue cahuachi ceremonial o fue residencial teocrático, urbano teocrático o únicamente sagrado. em, no se encuentran muchas evidencias de desechos domésticos, por lo cual una interpretación pues es de que cahuachi era peregrinada, así como Chavín de Huántar. Sí, pero por otro lado, otra interpretación pues dice que posiblemente por la organización de los ambientes, aunque es difícil saber qué actividad se realizaba por la forma de los muros, de los interiores, pero determinan que plantean pues que quizá haya habido una limpieza frecuente de los desechos domésticos con los cuales pues ellos seguían para interpretar qué actividades se cumplían. Y finalmente, en cuanto al funcionamiento, porque sea urbano o sea ceremonial exclusivamente o sea mixto, habían templos y estaban ligados a la cosmovisión andina, a su cosmovisión, tanto en el norte como en el sur. Este simbolismo y expresividad se daba mediante murales policromados, por ejemplo, en el caso de la Huaca de la Luna, e inevitablemente no lo podemos dejar pasar de lado porque es parte primero es parte de la huaca, o sea, la pintura está ligada a la huaca junto con la escultura, es todo este trabajo fino de,
de esculpir y tallar el adobe, modelar el adobe. Sí, definitivamente hay la mano de un gran artesano aquí que formaba parte pues de estas viviendas talleres de élite. Y por otro lado ese mural policromado, esas pinturas que no solamente eran decorativas, sino que cumplieron un rol importante al incorporar el color, el lenguaje. Fueron prácticamente jeroglíficos, ¿no? Así como en el antiguo Egipto. Aunque no tuvieron escritura los moche, pues sí tuvieron toda esta manera de comunicación. Em, por ejemplo, acá se representan en el lado derecho, hay figuras de guerreros, de rituales. em, Se han pintado, por ejemplo, escudos, porras, que están provistos de pies y de manos amarrados a veces, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo un mural donde estaba pintado un personaje que lo estaban tomando del cabello, una gran ofensa, según mi maestra, sus interpretaciones, mi maestra arqueóloga, para una persona, un personaje de aquella época, pues. Entonces estos prisioneros están desnudos y amarrados por el cuello como si fueran prisioneros de guerra, según las interpretaciones. Ahora por el otro lado, en el lado izquierdo, tienes este mural de los mitos, un mural que narra pues como una historia, como un mito de los moche, quizá posiblemente cómo se creó el lugar, porque según una leyenda, pues fueron dos hermanos, creo, que estaban escapando de un demonio y se asentaron. El cerro creo que se abre para brindarles cobijo, según la mitología, y ahí pues se funda o se crea la ciudad, aparecen las huacas del sol y la luna. Más o menos así es el mito, no lo recuerdo exactamente. Sí, y por otro lado, mira, en Cahuachi, este, a ver, si tú creías que la chacana era algo cusqueño o incaico netamente, ese friso de diseño escalonado que también se encuentra en Chimú, aparece ahí en una construcción que es mucho más antigua que los incas. ¿Ves? Estos frisos grabados. A diferencia del mural policromado que tenemos acá en la Huaca de la Luna, estos en sus primeras fases y en las últimas presentan no presentan enlucido, no presentan recubrimiento, o sea, así tal cual se construye, así tal cual se deja la superficie cara vista del recinto. Ahora, las evidencias de arquitectura doméstica, a pesar de que el material pues es biodegradable y no se encuentran los mismos por lo que no es monumental como en el caso de las huacas, muchas de las edificaciones no se encuentran completas. Es gracias a, por ejemplo, en el caso de Moche, que según estas cerámicas, como te repito, no tenían escritura, pero tenían la cerámica y la pintura para comunicarse, y en los ceramios pues siendo llamados los mejores ceramistas del Perú, tenían los famosos huacos retratos, mal llamado huaco, en realidad se le llama ceramio, los famosos llamados sino que les decimos huacos retratos. este los ceramios retratos no eran los únicos, ni los ceramios eróticos, sino también habían ceramios representando sus actividades, como por ejemplo un ceramio se muestra cómo era la técnica de orfebrería para conseguir esas amalgamas tan perfectas que tenían entre oro, plata y cobre. Y acá en la imagen, puntual para nuestro tema, pues un ceramio maqueta. Como varios modelos se encontraron en el Arco Oile, por ejemplo, que en el museo del Arco Oile, si no me equivoco, se encuentran estos ceramios, y los dibujos del lado derecho, pues las diferentes tipologías que hubieron de vivienda de élite, vivienda concertina, cuartos con estas celosías que todavía se hacen como elemento decorativo en los lugares campestres de Moche, o incluso sectores de huacas, más que todo viviendas élite, ¿no? Y de esta queremos hablar primero, pues, ¿no? Acá te muestro, por ejemplo, una reconstrucción hipotética de una vivienda élite y lo que se encuentra actualmente. Más que todo la cimentación y los muros de abajo, ¿no? Porque lo superior estaba hecho con quincha, pues, y la quincha quizá es un material que no predomina mucho, ¿sí? Pero mira, ahí la organización, eh, grande el complejo, ¿no? Como en esa reconstrucción hipotética con grandes plataformas, muros trapezoidales, rampas para comunicarse más que escaleras,
y toda esta zonificación con un patio, las áreas de los rituales, la cocción de los alimentos o incluso talleres, porque te repito que actualmente nosotros pensamos que el taller pues es para el sector popular, la famosa vivienda taller de clase media y media baja, en los sectores de las viviendas sociales, pero aquí en estas vestigios que se encuentran, los talleres que pueden ser orfebres, textiles o cerámicos, alfareros, están dentro de estas viviendas élite. Como incluso podíamos decir que el artista también formaba parte de la clase alta, el ceramista, el orfebre formaba parte de la clase alta de esta jerarquía social que tenían los moche. ¿Qué te parece? ¿Sí? Ahora, acá por ejemplo se repite de nuevo, ¿no? La orientación acá que se ve. Si los vientos vienen del mar en esta dirección, no sé si lo hicieron con esa intención, difícil saber qué estaban pensando, pero el hecho es que si es que hubieran acá humos de la cocción tanto del metal como de la soldadura del metal como de la cocción de las piezas cerámicas, pues estos vientos se van, se van hacia lejos del sector, o sea, no se van ni a la huaca del sol ni a la huaca de la luna. ¿Qué te parece? Acondicionamiento ambiental. Este, bueno, en cuanto a la vivienda popular, como te dije, no hay muchas evidencias de las viviendas populares que se encuentran en la periferia. Estas son las representaciones de cómo se piensa que pudo haber sido una vivienda popular, una reconstrucción hipotética. Las viviendas populares eran más sencillas, cuyos elementos, pues, generalmente era una vivienda compacta de planta, una sola habitación. Sí, la cocina estaba fuera en el exterior, o los talle- o la parte de servicios domésticos, bueno, de la cocina, estaba en el exterior, los talleres quizá, pero no talleres de élite, sino más que todo de producción artesanal, de producción para estos pobladores. Además recuerda que es arquitectura del desierto, no arquitectura para el calor, así como en Norteamérica, Nasazi, Jojocam. Sí, y tenían esta característica, pues, ¿no? Esto llamado ramada, que estaba construida con horcones, un famoso pollo o banqueta que está presente incluso todavía en la arquitectura vernacular de Moche, en las construcciones vernaculares, hecho de barro, ¿sí? Y todo una cimentación en base a piedra y construido con muros de quincha, con cubiertas de algarrobo. Acá podemos ver el sistema constructivo, por ejemplo, esta es una imagen referencial, la imagen izquierda, de los muros de adobe de la vivienda élite, pues que estaban hechos en esta forma de aparejo que se denomina soga y tizón, en los cuales se colocan varias hiladas de manera transversal y luego la siguiente de manera longitudinal y se van repitiendo así. Consigues un muro ancho. ¿Sí? Las medidas de los adobes, te repito, son referenciales, se completaban posiblemente en la parte superior con quincha, y en la vivienda popular moche también, ambas tenían cimentación de piedra, y en la parte superior se utilizaban vigas de algarrobo. Ahora, en el caso de la vivienda popular, pues los materiales, digamos, eran más pobres, como por ejemplo el adobe, la caña, la piedra, la caña y el barro. Por ejemplo, se aprovecharon el algarrobo para las columnas, estas columnas como horcones, ¿no? Estas ventanitas que se hacían de barro, ¿ya? Y los techos eran generalmente una sola agua en el caso de la vivienda popular. La vivienda, élite tenía más variantes, ¿no? Como ves aquí en los restos que se han, en la evidencia que se ha encontrado en los ceramios, ¿sí? Eh, bueno, las casas, como te decía, eran de una sola habitación, con una ramada, esta ramada que está aquí pues adosada, y que hacía pues las funciones, mira, interesante, ¿no? Su concepción, funciones que te repito de cocina, pero también de lugar de trabajo o incluso de recibo. El resto de la casa era para el descanso. Su tecnología es bastante simple. Y esta es otra parte, ¿no? También en cuanto a la organización o la zonificación, también se consideraban espacios de almacenamiento y producción. Producción de cerámica, de orfebrería, como en el caso del horno que tú ves ahí en un taller moche.
ese horno que se ha encontrado, o este sistema de depósitos en pozos de 0,90 de diámetro aproximadamente, aunque hay más grandes de hasta 2 metros de diámetro, y entre 75 y 85 de profundidad, donde se almacenaba el grano y el agua en Cahuachi. Y para finalizar con el acondicionamiento y el entorno, bueno, pues nuevamente estas construcciones en barro, en adobe, son sustentables y por su misma forma y materialidad se integran bastante al territorio. Ahora en cuanto al, eh, la orientación, como te dije antes, ese estudio de la orientación, no sé si lo hicieron intencionalmente, pero nos demuestra también una percepción en cuanto al viento, la ventilación y la orientación para tanto para el recorrido del sol en los espacios rituales como en las viviendas, como tú estás viendo en el lado derecho ahí, ¿no? Para aprovechar el sol de la tarde y calentar la vivienda. Mira, no la entierran en este caso, no la semientierran, sino que orientan la teatina, la ventanita, esta ventanita que se llama teatina, la orientan hacia el oeste para que reciban sol de la tarde todo el año, tanto en verano como en invierno, y se caliente, y también hay iluminación en el interior de la vivienda y se caliente esta para que en la noche permanezca más tibia, porque el adobe y la quincha son térmicos. Y por otro lado, para rechazar los vientos que podrían llegar de la montaña y pues que no se quieren, ¿no? Más que todo para hablar tus clases de termodinámica, de física, ¿no? El aire caliente, los gases calientes tienden a irse hacia la parte superior. Si hay una corriente de aire, ayuda a renovarlo porque se lleva el aire caliente y permite que ingrese el aire fresco. ¿Qué te parece? O sea, conocimiento, sabiduría popular de estas personas. Es más que todo para tenerlas aireadas, frescas y adaptadas a ese clima costeño. Estoy seguro que en Cahuachi también hubieron tecnologías similares de acondicionamiento e integración al entorno. Muy bien, nos quedamos aquí por esta sesión de hoy, en la cual hemos desarrollado pues este amplio conocimiento con estos dos casos y nos vemos en la siguiente.